aceptar o recibir a Cristo. ¿Puede un muerto espiritual aceptar a Cristo, recibir a Cristo, creer por él mismo en Cristo? El paralelismo entre la inexistencia física y la inexistencia espiritual. Un ser humano que no existe físicamente, que no ha sido engendrado físicamente por Dios mediante los padres, no es nadie físicamente, no tiene la capacidad para hacer nada físicamente, no puede influir para que Dios lo engendre. Un ser humano que no existe espiritualmente, que no ha sido engendrado espiritualmente por Dios, el Espíritu Santo, no es nadie espiritualmente, no tiene la capacidad para hacer nada espiritualmente, no puede influir para que Dios lo engendre espiritualmente. La condición de muerto espiritual, Romanos 5. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. En Efesios leemos, esto pues digo, siendo hecho testificarles en el Señor, que ustedes ya no andan como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento hecho entenebrecido, siendo ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos perdedores de toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y vivió Adán 120-30 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Por cuanto todos pecan, por eso están destituidos de la gloria de Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ustedes son de su padre el diablo, y por eso los deseos de su padre quieren hacer. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura, porque no las puede entender. Mi madre me concibió como pecador. Por lo tanto, todos los seres humanos, al momento de ser engendrados físicamente por Dios por medio de nuestros padres, estamos muertos espiritualmente. Este es el gran problema de la humanidad. El paralelismo entre el regalo de Dios de la vida física y de la vida espiritual. Dios es quien concede la vida física a los seres humanos. Lo hace utilizando como instrumento a los padres. Dios es quien concede la vida espiritual a los seres humanos. Lo hace utilizando como instrumento la Biblia y el bautismo. Dios es quien engendra espiritualmente a los seres humanos. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es quien engendra espiritualmente a los seres humanos. Nos dice Dios en Juan 6, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por la obra del Espíritu Santo. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dios engendra espiritualmente por medio del bautismo. En Juan 3 Dios nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no sea engendrado del agua por la obra del Espíritu, no puede ser conducido al reino de Dios.
En Marcos 16 nos dice Dios, el creyente por haber sido bautizado es salvado por siempre, mas el no creyente es condenado por siempre. Tito 3 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que es la renovación en el Espíritu Santo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua obrado por la palabra. Y en Primera de Pedro leemos y aprendemos, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso ustedes están siendo llevados y seguirán siendo llevados a ser aprehendedores a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios engendra espiritualmente por medio de lo escrito en la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 10 leemos, así que la fe es dada por medio de oír la palabra acerca de Cristo. Hay unas doctrinas falsas e infernales que dicen que el ser humano puede aceptar a Cristo, puede recibir a Cristo. El origen de esta falta de doctrina infernal es la errada traducción de textos bíblicos que pueden cambiar la obra de Dios por falsas leyes de hombres, como por ejemplo Marcos 16:16. Miremos la traducción de Reina Valera 60, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La traducción adecuada es el creyente, por haber sido bautizado es salvado por siempre, pero el no creyente es condenado por siempre. Romanos 10:9. Mala traducción de Reina Valera 60, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La traducción adecuada es, efectivamente tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, porque eres creyente en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, porque eres salvado por siempre. Conclusión. Decir que un muerto espiritual puede aceptar a Cristo, recibir a Cristo, creer en Cristo, es falsa doctrina que equivale a afirmar que un muerto espiritual sí existe espiritualmente, que un muerto espiritual sí percibe las cosas de Dios, que un muerto espiritual es amigo de Dios, que un muerto espiritual puede tomar decisiones espirituales, que un muerto espiritual puede ser su propio salvador, que por lo tanto no necesita de Dios, que un muerto espiritual se puede salvar por sus propias obras, que Dios no es quien obra la salvación de los seres humanos. Negar y oponerse con falsas y locas doctrinas a los versículos de la Biblia citados arriba y otros más, es rebelarse contra Dios y encaminarse hacia la muerte eterna.